Buen día, mi nombre es Natalia Valderrama, pertenezco al grupo de investigación LED Semionovich Vygotsky de la Universidad Nacional. Mis compañeros Rogelio Alvarado, Julio César León y el profesor Plinio del Carmen Tederán preparamos esta ponencia para el cuarto Congreso Virtual de Educación y TIC, la Escuela del Futuro. La educación actual requiere la implementación de tecnologías en el aula de manera urgente, no es una innovación, es una necesidad actualmente. Por esta razón, el grupo de investigación se planteó unos interrogantes de cómo implementar adecuadamente una tecnología en el aula. Y de esta forma llevamos a cabo este trabajo con las siguientes tres fases. La fase de diseño, la fase de implementación y la fase de evaluación. Es importante que al implementar una tecnología en el aula se diseñe previamente y se evalúe. Estas tres fases se sustentan desde un enfoque pedagógico a partir de la teoría sociocultural de Vygotsky, para quien el conocimiento se desarrolla dentro de una sociedad interactuando con los individuos de la misma, y desde un enfoque didáctico a partir del análisis didáctico propuesto por Pedro Gómez a la estructura conceptual de las funciones trigonométricas, el cual es el tema que se va a desarrollar dentro del trabajo. Este análisis didáctico es el eje transversal de la propuesta. En la fase de diseño tenemos dos análisis, el análisis del contenido y el análisis cognitivo, que más adelante lo vamos a presentar. En la implementación de la propuesta tenemos el análisis de instrucción, el cual está sujeto a dos metodologías. Vamos a hablar de la metodología A y la metodología B. La primera para un grupo de estudiantes que llamaremos el grupo control, y para la segunda, la metodología B, un grupo de estudiantes quienes implementarán la herramienta LMS Moodle en el aula. Asimismo, la fase 3 estará dada a partir del análisis de actuación, y luego entraremos a analizar los resultados de la propuesta. En una primera fase de diseño tenemos en cuenta los dos análisis dichos anteriormente: el análisis de contenido, en el cual se hace un análisis disciplinar a la estructura conceptual. Posteriormente se construye la estructura conceptual de las funciones trigonométricas y los diferentes sistemas de representación. En la primera fase tenemos el análisis de contenido. Aquí se muestra la estructura conceptual de las funciones trigonométricas, en la cual no nos vamos a detener por no ser la prioridad del trabajo. Sin embargo, es necesario que antes de introducir una herramienta tecnológica en el aula esté diseñado el análisis de contenido. Asimismo, hacemos un análisis a las diferentes representaciones de las funciones trigonométricas, como vemos aquí: la representación numérica, geométrica, simbólica, manipulativa, tabular y gráfica, dentro de la estructura conceptual de las matemáticas mismas, ya que el contenido a enseñar era de la ciencia de las matemáticas. Por otro lado, debemos hacer un análisis cognitivo previo a la implementación de cualquier herramienta tecnológica en el aula. En este análisis de contenido vamos a diseñar los objetivos, que serán objetivos de enseñanza. Vamos a dar una mirada a los errores y obstáculos que presentan los aprendices al enfrentarse al conocimiento y las capacidades que pretendemos desarrollar. Entonces, como vemos, los objetivos de enseñanza van dirigidos a la construcción de las funciones trigonométricas,
y las dificultades y obstáculos se presentan aquí a partir de la experiencia del docente. Por otro lado, dentro del análisis cognitivo es necesario estipular las capacidades que se pretenden desarrollar a partir de la enseñanza y estas, según los niveles de conocimiento procedimental propuestos por Rico, las podemos clasificar en destrezas. Cuando el estudiante avanza en esas destrezas puede llegar a los razonamientos y la capacidad más alcanzada la podemos identificar como una estrategia, cuando el estudiante es capaz de diferenciar cualquier estrategia en la situación de un problema. De esta forma se completa la fase 1 de diseño haciendo el análisis de contenido y el análisis cognitivo. En la fase de implementación, entre diversos aspectos tenemos la planificación de los contenidos que se llevarán al aula por medio de la herramienta tecnológica. En la planificación de los contenidos, como vemos en la siguiente malla, tenemos un marco legal en el que estipulamos los estándares curriculares y las competencias que se van a desarrollar para determinados contenidos. Así, diseñamos 3 unidades para el desarrollo de las funciones trigonométricas, completando 6 tareas entre estas 3 unidades. Posterior a esto, entonces, hacemos la descripción de cada una de las tareas que se implementaron. Como podemos ver, las tareas que se implementaron por medio de la herramienta Moodle son demasiado gráficas, llamativas para el estudiante, con diferentes colores, a partir de la pregunta problematizadora, ya que estas tareas tienen por sí mismo la tarea de ser orientadoras del aprendizaje de los estudiantes. Aquí vemos las diferentes tareas que se plantearon en las unidades anteriores en la planificación de los contenidos. Dentro de estas tareas ahí está el desarrollo de tablas, la utilización de otro software cuando estamos con el grupo de la metodología B para quienes se implementaron las diferentes herramientas tecnológicas, hasta completar las funciones trigonométricas planificadas en los contenidos anteriores. Ahora bien, en esta fase de implementación, en la que diseñamos el análisis de instrucción, tenemos también las diferentes estrategias de trabajo que van a desarrollar los contenidos y las tareas previamente planificadas. Dichas estrategias de trabajo se justifican a partir de la teoría sociocultural de Vygotsky, ya que la herramienta Moodle nos permite y nos favorece el trabajo colaborativo o cooperativo dentro del aula a partir de los foros y otras herramientas que podemos utilizar allí. Asimismo, desde los foros se genera un debate del concepto en cuestión, del concepto que se está trabajando para que los estudiantes se puedan apoderar del mismo. Y por otro lado, encontramos también el trabajo autodirigido, ya que la herramienta también permite que los estudiantes se personalicen de su trabajo y desarrollen estrategias de trabajo autodirigido. Luego de completar esto, entonces, vamos a entrar en detalles del curso que se elaboró bajo las 2 metodologías. Como se dijo anteriormente, trabajamos con un grupo de control al que llamaremos metodología A, para quienes el trabajo se dio en el aula de clase convencional. Convencional no quiere decir metodología tradicional, pero los estudiantes no utilizaron ni herramientas tecnológicas ni la plataforma Moodle para gestionar los contenidos. Mientras que el grupo número 2, el de la metodología B, estudiantes igualmente de grado 10º, trabajaron desde la sala de informática del colegio los diferentes contenidos a partir de la herramienta Moodle. Ellos tenían al docente como un facilitador de las herramientas tecnológicas de la sala de informática, más no como un orientador de los aprendizajes, mientras que la metodología A, sí, el docente de manera convencional es orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, de esta forma vamos a mostrar cómo, después de hacer el análisis de contenido y el previo análisis de instrucción, se generó el curso en la plataforma Moodle.
El curso fue diseñado a partir de 6 unidades. En la primera unidad se explicaba al estudiante cómo acceder a cada uno de los contenidos, la presentación del curso, se hacía un empalme de cómo utilizar la plataforma y cómo acceder a ella y utilizar el curso en sí. En la unidad 2 es una unidad importante, ya que a partir de esta unidad utilizábamos otras herramientas tecnológicas, como ustedes ven allí en la presentación. Teníamos Skype, YouTube, Dropbox, las cuentas de Gmail, para poder acceder a los diferentes contenidos desde Moodle, pero utilizando otras herramientas tecnológicas. A partir de la unidad 3 se desarrollan los contenidos divididos en las unidades que se mostraron previamente para la planificación de los mismos. De esta forma, el estudiante, a medida que iba avanzando en una unidad, iba utilizando las diferentes herramientas. Por ejemplo, en la primera unidad de contenidos se hizo a partir de las herramientas de Google, herramientas que fueron indispensables en el trabajo, sobre todo colaborativo, como lo es Google Doc, en este momento, actualmente Google Drive. Una herramienta muy importante e indispensable en la creación del curso es la herramienta de GeoGebra. Como vemos, cada una de las unidades tenía una representación gráfica, y a partir de la unidad número 3 estas representaciones gráficas son además manipulables, son applets propios de GeoGebra en los que el estudiante podía manipular y de una u otra forma dar una mirada introductoria a lo que iba a trabajar en dicha unidad. Como lo vemos en la unidad número 4, cómo construían las funciones trigonométricas. Este applet de GeoGebra le daba una introducción al contenido. En este applet ya teníamos las funciones construidas y podía manipularlas para ver cómo las funciones se transformaban a partir de su representación gráfica. Asimismo, en la última unidad. De esta forma se construyó el curso. Los estudiantes acceden al curso, los estudiantes de la metodología B, y ellos se apoderan de su aprendizaje. En cada una de las unidades teníamos foros, desarrollo de contenido, evaluaciones, autoevaluaciones y demás herramientas que se deben utilizar en el aula de clase, pero todo a partir de la herramienta Moodle. Después de implementar el curso ya diseñado tanto a la metodología A como a la metodología B, es necesario hacer un contraste entre las dos metodologías a partir del grupo control que teníamos en la metodología A, cómo funcionó la metodología B, qué fortalezas y qué debilidades se podían notar en él. En esta fase de evaluación es importante aclarar que la evaluación se hizo a la implementación de la propuesta, más no a los aprendizajes como tal. Sin embargo, analizaremos los resultados cuantitativamente de los aprendizajes para ver o contrastar las dos metodologías implementadas. En la evaluación de la propuesta notamos fortalezas y debilidades para las dos metodologías al contrastarlas. En la metodología A, la metodología que no implementaba herramientas tecnológicas, tenemos algunas fortalezas que detecta el docente y que los estudiantes también manifestaron. Una de ellas, y muy importante, es la orientación permanente del docente, ya que en la otra metodología los estudiantes se enfrentan a su aprendizaje a partir de una computadora. Los espacios de socialización en clase permiten la participación de todos, y presencial, mientras que en la otra metodología se hace por medio de foros de forma asincrónica. La utilización de instrumentos para graficar y medir elementos geométricos es una fortaleza, ya que cuando nos dedicamos a la utilización del software se pierde la implementación de estos instrumentos reales en el aula. Sin embargo, se encuentran varias debilidades, como la pérdida de clase, la ausencia de herramientas tecnológicas que apoyan este proceso de enseñanza-aprendizaje, y tenemos poco acceso a fuentes de información, ya que simplemente estamos en el aula con las tareas diseñadas para la clase. Por otro lado, la metodología A es una metodología conocida por los estudiantes. Al no ser una metodología nueva, ellos ya conocen las reglas del juego.
El docente es quien dirige las socializaciones y por tanto las enfoca hacia donde quiere que vayan dirigidas. La asistencia a clase es constante por parte de los estudiantes, mientras que con la metodología B se dispersa este aspecto. Los estudiantes en su mayoría trabajan y presentan las tareas, ya que los tiempos para estas son dentro de la clase. Las tareas de consulta pierden profundidad, ya que al docente ser el orientador, los estudiantes pierden un poco el enfoque de aprendizaje autodirigido. Se emplea mucho tiempo para realizar gráficas manualmente, mientras que si se utilizara un software graficador, se podrían analizar otras regularidades importantes en el aprendizaje de las funciones trigonométricas. Por otro lado, la metodología B presenta a su vez fortalezas y debilidades. Entre ellas tenemos la motivación inicial por parte de los estudiantes al enfrentarse a la clase de trigonometría por medio de herramientas tecnológicas. Sin embargo, esta se va perdiendo en tanto ellos se sienten solos. Las TIC posibilitan el trabajo en grupo de forma sincrónica y asincrónica. Esto es una fortaleza siempre y cuando los estudiantes tengan el compromiso de acceder a los diferentes foros y al diferente trabajo que es presentado por el docente. El acceso al curso de trigonometría puede ser en cualquier momento, no se limita a sus horas de clase. Pueden acceder además a diferentes fuentes de información para lograr los objetivos de su aprendizaje, ya que se genera la necesidad de consultar otras fuentes porque el docente no está de manera inmediata. Las redes sociales, como vieron ustedes, Twitter, Facebook, presentan un canal de comunicación muy efectivo, ya que son redes que los estudiantes están manejando diariamente y casi que en todo momento. Sin embargo, aquí se presentaron algunas debilidades. Al no sentir que el docente es un orientador de su aprendizaje, esto hace que se debiliten los procesos de enseñanza-aprendizaje, aunque el docente está presente, pero por medio de una computadora. La ausencia en hábitos de estudio y la autonomía que tienen los estudiantes para llevar a cabo sus aprendizajes es una debilidad, ya que la metodología convencional de educación no los está preparando para enfrentarse a retos de autoaprendizaje. Asimismo, los hábitos de lectura y la falta de motivación e interés por parte de los estudiantes. Otra herramienta que se utilizó fueron las tutorías virtuales, las cuales facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje y de una u otra forma los estudiantes sienten que el docente sigue siendo orientador por medio de una herramienta virtual. Para concluir este análisis de actuación vemos un análisis de resultados de forma cuantitativa, vemos la metodología A y la metodología B en dos momentos diferentes, dos periodos académicos en los que fue implementada. Para la metodología A, vemos que en un primer momento los resultados de los estudiantes eran mejores que los resultados de la metodología B en ese mismo momento, en el primer periodo académico. ¿Cuáles fueron los resultados acá? La mayoría de los estudiantes de la metodología B se encuentra en básico, mientras que en la metodología alcanzan el nivel básico. Esto se debe a que los estudiantes de la metodología B se enfrentaron a una nueva estrategia de enseñanza a partir de la herramienta Moodle, de la cual no era convencional para ellos y encontraron allí muchas debilidades. Por otro lado, en un segundo momento vemos cómo la metodología B supera a la metodología A y alcanza mejores resultados académicos que la metodología A. En este segundo momento los estudiantes de la metodología B ya estaban familiarizados con la herramienta, además de que tuvimos diferentes software educativos y herramientas tecnológicas para apoyar la enseñanza de las funciones trigonométricas, y esto hizo que de una u otra forma facilitara los aprendizajes de ellos, mientras que quienes estaban en la metodología convencional
tienen algunas debilidades al graficar, por ejemplo, manualmente una función trigonométrica. Algunas conclusiones del trabajo es que para implementar una herramienta tecnológica, en este caso un LMS, esto debe ser un proceso planificado, objetivamente evaluado y reflexionado por el docente para que alcance mejores resultados cada vez. El análisis didáctico a una estructura, en este caso matemática, pero en general a cualquier estructura conceptual, es una herramienta potente para que el docente pueda planificar y reflexionar su puesta en práctica. Otra conclusión importante es que la alfabetización tecnológica de los estudiantes es uno de los causantes al querer incorporar estrategias que incluyan tecnologías en el aula, ya que si los estudiantes no tienen unos mínimos para el manejo de la tecnología, pues seguramente fracasarán en sus aprendizajes. Así que no es la herramienta que se implemente, sino de qué manera se implementa. La metodología A, como se dijo anteriormente, no es una metodología tradicional, pero el hecho de ser convencional hace que la presencia del docente como orientador sea un apoyo indispensable para el estudiante. Para los estudiantes de la metodología B, pues fue una debilidad no tener al docente todo el tiempo orientando, ya que estas son las metodologías convencionales que se trabajan en la escuela. Por último, unas recomendaciones para aquellos docentes que estén interesados en implementar LMS y demás tecnologías en el aula. Se requiere que sea de manera planificada y evaluada posteriormente. Además, que sugerimos y recomendamos que se implemente tanto la metodología A como la metodología B. Y una última recomendación es que como docentes debemos comprometernos en desarrollar las habilidades y hábitos de estudio, compromiso, motivación e interés a nuestros estudiantes, ya que fueron unas de las falencias evidenciadas fuertemente en este trabajo. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, algunas de las referencias que fueron tenidas en cuenta en este trabajo. Agradecemos su atención y esperamos en el foro de discusión sus preguntas para poder interactuar. Muchas gracias. Gracias por participar en este congreso. Esperamos su comentario en el foro. Congreso Virtual, la Escuela del Futuro. Visítenos en congresoedutis.com y comparta este video en las redes sociales. Organizado por Excelere Consultora Educativa.